En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el profesor Emilio Herrera, ampliamente conocido en Falcón, ingeniero químico, exgerente del complejo refinador Paraguaná. Bienvenido, profesor, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía, muy agradecido que esté con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, querido licenciado. Gracias por invitarme a su programa, una tribuna definitivamente que se ha institucionalizado aquí en la querida Paraguaná. Gracias, profesor. Por eso lo hemos invitado, porque la semana pasada salió una información proveniente de la agencia de noticias Reuters, la agencia inglesa de noticias Reuters, donde se dice que los iraníes vienen a trabajar en el complejo refinador Paraguaná. No, creo que los chinos lo intentaron y no pudieron, no sé si los iraníes también lo habían intentado. Ahora, hay dos cuestiones. En el caso, hablando del caso de la refinación, la capacidad de refinación es una cosa y la infraestructura física es otra cosa. Así es. Yo recuerdo que hace un tiempo le preguntaba a Eudis Girot, dirigente sindical petrolero del Oriente, que aspiraba a ser el presidente de la FUTEP, ser electo como presidente de la FUTEP, de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Ante mi pregunta de si al CRP era una chatarra, él me decía que sí. Y esto lo decía porque mientras un tiempo que yo fui profesor del Tecnológico José Leonardo Chirinos, tenía allí varios estudiantes del CRP, me decían, profesor, anteriormente cuando un tubo se rompía, cambiaban el tubo completo cuando había una rotura. Ahora no, ahora le ponen un parcho y al rato, al tiempo, salen otros orificios, otras roturas. Después me decían incluso, no estudiantes, sino gente de acá de Paraguaná, que a la hora de una cuestión le metían una cuña, un palo, a una rotura de una tubería. Aquí viene la gente, usted que conoce la materia, por eso lo hemos invitado, porque usted es conocedor de esa materia, usted fue, repito, gerente del CRP. Aquí viene la gente de los iraníes a recuperar parte de la infraestructura física como tal, o a trabajar para incrementar la capacidad de refinación, o eso tiene que ver, la infraestructura física tiene que ver se va a reparar para incrementar la producción. Si nos pudiera ilustrar en ese sentido, por supuesto, a los paraguaneros. Muchas gracias, querido licenciado Molina. Ciertamente, la presencia de los persas, vale decir, pues los iraníes, en el centro de refinación Paraguaná, vienen exclusivamente a reparar, para ponerlas en servicio, a las unidades de destilación atmosférica, y cada unidad de destilación atmosférica tiene asociada una unidad de alto vacío. Son dos torres, la atmosférica y la de alto vacío. La nota oficial que emitió el Ejecutivo Nacional dice que los persas vienen a intervenir CD1, CD2 y CD3, esas son las unidades de destilación en Cardón, y aquí en Amuay, planta 3, planta 4 y planta 5. Ahora, ¿por qué vienen exclusivamente para ese trabajo? El primer frente que el crudo ve en una refinería es destilarse en estos equipos que estamos describiendo. Pero si las unidades están indispuestas, la capacidad de refinación está menguada, está disminuida. La nota es muy explícita, al final dice, vienen a recuperar las unidades de destilación, dice la nota del Ejecutivo Nacional. Por ende, aguas abajo, en refinería, hay un conjunto de plantas que le dan valor agregado a los productos de refinación, y esas unidades son la unidad de alquilación, que está inservible, tanto la de Amuay como de Cardón, allí no van a intervenir.
la unidad de isomerización, allí no van a intervenir. El coker fluido, allí no van a intervenir, y el coker retardado. Por ende, el gobierno nacional está focalizado en producir nafta. La nafta yo la obtengo de las plantas de destilación, tanto la atmosférica y la de vacío me da gasoil. Y el gasoil yo lo llevo a la unidad que todo el mundo ahora llama catalítica, y yo parte del gasoil lo convierto en nafta catalítica. Palabras más, palabras menos. Lo que ahora en Venezuela llamamos gasolina no es gasolina, es una mezcla de nafta liviana y nafta pesada, que es un combustible con propiedades relativamente buenas para el parque automotor, pero no es la gasolina que se consumió aquí en los años 80 y 90. Conclusión, los persas vienen a reparar las plantas de destilación para que tanto Amuay y Cardón tengan mayor capacidad de producir nafta. Ajá, y esa nafta, ¿en qué se diferencia de la gasolina anterior? La gasolina anterior era mejor, o sea, lo digo en cuanto al funcionamiento del vehículo, del motor, la conservación del motor. Excelente su pregunta. Y si no me lo hubiese preguntado, yo hubiese tenido que tocarlo. La gasolina, otras veces lo hemos dicho aquí, querido licenciado, no la obtengo de ninguna planta de proceso. Es imposible, cuando yo escucho a periodistas decir, pusieron en servicio allá en Cardón la planta que produce gasolina. Ninguna planta en el mundo produce gasolina, porque la gasolina es una receta que yo mando y digo, prepárenme ese tanque, preparen es que me lo dejen vacío. Y allí en ese tanque yo mezclo nafta. La nafta es uno de los componentes con los cuales yo preparo gasolina. Yo digo, coloquen allí nafta, coloquen alquilato, coloquen pentano, coloquen butano, coloquen teramil metil éter, coloquen metilterbutil éter. Y una vez que esos 6 componentes yo los agito en el tanque, mando una muestra al laboratorio y me dice gasolina de 91 octanos. Y si le pongo más alquilato al otro tanque, me dicen gasolina de 95 octanos. Entonces, con relación a su pregunta, que si la gasolina de hoy con nafta compararía con la anteriormente, absolutamente no. Es un producto muy desmejorado, que no tiene el rendimiento. 1 litro de gasolina de 91 octanos, de la de los años 80 y 90, le permitía que usted rodase su carro 7,5 kilómetros. 1 litro de la nafta que hoy le venden le permite rodar el carro 5,5 kilómetros. Es decir, hay una desoptimización de 2 kilómetros por el mismo litro de combustible. Por ende, aquí debemos sincerarnos y decirle al venezolano qué es lo que está comprando. Usted bien sabe que usted antes, cuando iba a una estación de servicio, usted decía, póngamelo full de 91 octanos, póngamelo full de 95 octanos. Usted exigía el octanaje. Yo le pregunto con honestidad, ¿habrá en Venezuela alguien que ahora en este momento sepa el octanaje de la gasolina? No, nadie lo sabe, porque eso no es lo que está ahorita en discusión. Lo que se está es produciendo una nafta. La nafta, como tal, en estado puro, la nafta tiene un octanaje que oscila entre 60 y 70 octanos. Ahora, profesor, ¿a qué se debe eso? Que se haya desmejorado a la cuestión de los aditivos que se usan para producir la gasolina, que por lo general vienen de otras partes, y que el gobierno dice que por el bloqueo no se pueden, no lo podemos obtener. Sí, en cuanto al bloqueo, sí tiene un factor, pero no debemos tomarlo como el paralán, ¿no? Le explico. Aquí en la refinería de Amuay, el gobierno, en un momento de dificultades, trajeron catalizador de China. El catalizador es una sustancia que permite que algo ocurra a mayor velocidad y con buena producción. Trajeron un catalizador que Xi Jinping se lo ofreció al presidente Maduro. Ese catalizador llegó aquí, al Aeropuerto Internacional de Las Piedras, y la gente veía pasar unos enormes camiones y no sabían qué era lo que estaba llevando. Ahí estaban llevando el catalizador y se lo pusieron a nuestra planta de catalítica. Pero eso es como decía yo en el audio que puse en el WhatsApp. Si una persona yo la tengo en un quirófano haciéndole una operación a corazón abierto, allí hay un equipo de médicos transfundiendo sangre humana. Pero si en un momento la sangre humana falla, yo no puedo transfundirle sangre de váquiro o sangre de un cerdo, porque ese no es el mismo producto.
¿Qué pasó con el catalizador de Xi Jinping? Cuando lo introdujeron en la unidad de catalítica, No era compatible. no era compatible, los rendimientos distaban mucho de lo que se obtenía normalmente. El catalizador es un sólido que provoca abrasión, pues abrasión es que provoca desgaste internamente en las tuberías e iba a ser mucho más complicado. Sacaron ese catalizador y fueron aquellos momentos de criticidad en donde únicamente se te vendían 30 litros y las colas eran descomunales. Pero posteriormente, pues jugaron con el factor de combustión y vieron que la nafta se pasa por un equipo que está en Cardón que se llama el reformador. La nafta de bajo octanaje yo la paso por el reformador y le incremento ligeramente 1, 2 o 3 puntos el octano. Y eso es lo que se está vendiendo. Y la otra variable, licenciado, que yo quiero que todo el mundo lo sepa, es que la gasolina que se vende debe tener un porcentaje máximo permisible de azufre, porque el azufre es de naturaleza ácida. Y por naturaleza ácida vamos a entender que el azufre actúa como una lima, como una cegueta internamente en el motor. Cuando yo fui superintendente de Flexi Cracker, el máximo de azufre era 70 ppm. Hoy día, la gasolina, si sale con 1100, es Delen, que son pasteles, porque la gente necesita combustible. Pero ahí va a haber un daño. Ok, bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con el profesor Emilio Herrera, ex gerente del Complejo Refinador Paraguaná. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconiano. Se aparte, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer en Puerto Rico, en Panamá, en Colombia o en New York. El que no vive no prueba el sabor que da el amor. Caminando, sin tropezón, caminando y nunca paré, caminando entre risa y dolores, caminando adelante y con fe. Con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconi. Estamos conversando con el profesor Emilio Herreras, ingeniero químico, exgerente de Complejo Refinador Paraguaná. Entonces, profesor, definitivamente los iraníes vienen a rescatar parte de la infraestructura física, especialmente de las plantas de destilación, para que haya mayor producción de nafta, como dice usted. Correctísimo. O sea, vienen a rescatar parte de la infraestructura física para incrementar la capacidad de refinación de nafta, ¿no? De nafta. Y esa nafta luego se mejora en sus propiedades físico-químicas en una unidad que se llama el reformador de nafta, en inglés sería platforming, y allí se le incrementan 1 o 2 puntos el octanaje, pero yo lo que siento, querido licenciado, como yo vengo de ese mundo y yo conozco ese negocio, mis hermanos paraguaneros, convictos y confesos, ellos dicen, voy a poner gasolina. No, gasolina fue la que se produjo durante todo el tiempo, pero una vez, después de la tragedia de Amuay, eso provocó un grande colapso en las secciones que se conocen como conversión media y conversión profunda. Mire, licenciado, yo no sé si al presidente Maduro, porque esto es un asunto que hay que digerirlo bien, yo no sé si al presidente Maduro le han dicho, el ministro Tarek El Aizami, en todo caso, o Asdrúbal Chávez en su momento, le han dicho al presidente Maduro que lo que se llamó MEPRA y lo que se llamó el proyecto PARC, que fueron conceptos desde el punto de vista geopolítico, era para darle a la República, como en efecto se le dio, la maniobrabilidad de en el futuro convertirse Venezuela en una nación que iba a tener el mando y el comando en materia de energía por combustible fósil. El MEPRA y el PARC lo que buscaban era dejar en el subsuelo, en los pozos pues, el crudo liviano y cada día en Amuay y Cardón procesar cada vez más crudo pesado. Eso solo fue posible gracias con la que puso en servicio el desaparecido Luis Herreras Camping, la catalítica, el flexi cracker, el coker fluido, que fue tan exitoso que Amuay, además del coker fluido, construyó el coker retardado, igual que en Cardón. Esas plantas le daban la maniobrabilidad a la refinería, que estas plantas destiladoras que van a reparar los persas, en lugar de alimentarse con crudo de 30 grados API, eso es cuán liviano o pesado es. Mientras más alto es el grado API, es un crudo muy liviano. En lugar de yo alimentar las plantas con crudos de 32 grados API, yo recuerdo que en Amuay se alimentaba con 600.000 barriles de crudo de gravedad 25 grados API. Ya eso es un crudo que no es pesado, pero tampoco es liviano. Y tiene la facultad de que esos crudos generan mucha brea. Y la brea es un contaminante, pero para eso están los cóqueres. Los cóqueres se alimentan con brea y la brea es destruida y convertida en nafta. Vea bien lo que hace un cóquer. Le alimento con brea, destruye la brea y me entrega nafta, un material valioso que se llama olefinas, que sirve para preparar derivados para formular gasolina, y así sucesivamente. Ahora yo no tengo los cóqueres, por lo tanto yo no puedo procesar crudos medianos, tengo que procesar crudos livianos y rompo entonces la magia geopolíticamente hablando de que Venezuela ahora está utilizando el lomito que ha debido quedar en el subsuelo y nosotros utilizar la falda, la carne mechada. O sea, usted está usando liviano, crudo liviano. Claro, porque no tenemos los cóqueres. Y el crudo liviano genera muy poca brea, porque inmediatamente se convierte en destilados tipo diésel, queroseno y nafta. El crudo pesado de la faja del complejo criogénico José Antonio Anzoátegui, ese se lo está llevando Irán. Irán destila allá, en Persia, y luego viene, nos trae componentes y estamos ahorita en ese negocio. Ahorita estamos reparando las plantas de destilación atmosférica para nosotros tener un poco más de margen de maniobra para producir nafta, que es la nafta es uno de los 6 componentes con los cuales yo formulo gasolina. O sea que esa estrategia la rompieron entonces, que la estrategia era conservar en el subsuelo el crudo liviano
y Eso, comernos. eso se rompió. Se rompió y eso es preocupante. Y se lo digo, mire, con todo el sentimiento, yo desconozco que el presidente Maduro sepa esa realidad, porque él como jefe de Estado sabe que rompe con una estrategia que le daba a Venezuela la preponderancia internacional de ser la poseedora de las mayores reservas de crudo liviano. Palabras más, palabras menos, eso significaba lo siguiente. En un momento dado, Venezuela, dentro del mismísimo cártel llamado la OPEP, pudiera haber dicho, bueno, espérense un momento, hay dos crudos que se utilizan en el mundo para ponerle precio a los crudos, que es el crudo Brent y el crudo llamado el WTI, que es el West Texas Intermediate. Entonces, pero Venezuela, con esas reservas de crudo liviano que tenemos en el lago de Podría Maracaibo, competir con el Brent. por supuesto, pudiéramos competir con el Brent, que es un marcador de un crudo europeo, o el West Texas Intermediate, que es un crudo que produce Texas, Estados Unidos. Pero se rompió la magia, porque no podemos procesar crudos pesados, ya que yo voy a generar mucha brea y no tengo coker donde destruir esa Profe, ¿y brea. eso se viene dando desde cuándo? El hecho de que estemos utilizando el crudo liviano. ¿Desde cuándo? Sí, los cóqueres están dañados desde hace... En el 2002 fue el conflicto que nosotros tuvimos con el presidente Chávez. Desde ese O entonces... sea, que desde Chávez viene usándose el sí, crudo sí, liviano. Sí, sí, correcto. Caramba, agotando entonces Sí, sí. esa reserva. Yo insisto, yo no estoy exculpando al presidente Maduro, pero es que un presidente, un jefe de Estado, al saber lo que está pasando, va a apretar las tuercas. Es decir, yo no quiero pasar a la historia como el hombre que rompió con la magia de convertir a Venezuela en una potencia energética, sencillamente por tal o cual razón. Y sencillamente saldríamos de eso y recuperaríamos nuestra producción de gasolina, solo que es millonaria la inversión. Reparando la unidad de alquilación, que parece ahorita un colador. La unidad de alquilación. La unidad de alquilación producía, licenciado, y ahí tuve el honor de haber hecho algo que se llama un test capacity, que es una prueba de capacidad. La unidad de alquilación producía 24.000 barriles de alquilato. El alquilato es tan extraordinario que poniendo un poco más o un poco menos, yo le formulo a usted una gasolina de 95, 96, 97 octanos. Solo que el parque automotor venezolano, el máximo octanaje de las máquinas es 95 octanos, Sí. porque eso genera mucho calor. Sí, profesor, el CRP fue catalogado como el complejo refinador más grande del mundo, no por el espacio físico, sino por la capacidad de refinación. Yo esto lo he dicho muchas veces, cuando hubo la explosión de Amuay, cuando iba llegando a Moruy, que está de Moruy, perdón, me pongo a ver Telesur allá en casa de mi mamá, y una colega periodista dice que habla que hubo una explosión en uno de los complejos refinadores más grandes del mundo, y digo, ¿y por qué? Si somos el complejo refinador más grande del mundo. Entonces me pongo a investigar en la internet, resulta que dejamos de ser el complejo refinador más grande del mundo, ahora está en India, ¿no? India, Ahmedabad. Ajá, sí. Ahora, ¿cuál fue el tope? ¿Cuál fue la mayor capacidad de refinación del complejo refinador Paraguaná? ¿A cuánto se llegó? Sí, la capacidad de destilación de crudo que tenemos acá, no refinación, es la capacidad de destilación. Amuay está diseñada, las plantas están diseñadas operando 100% eficiente para destilar 660.000 barriles de crudo. Y Cardón... ¿Y salen los 660.000? No, en ningún momento llegamos a ese tope por una razón muy sencilla. Pero, disculpe, profesor, pero de los 660.000 que se destilan, ¿se alcanzan los 660.000 barriles de gasolina ya? No. Los 660.000 barriles es de crudo. Ajá. Crudo. ¿Y convertido a cuánta gasolina se Y llega con eso? ese crudo, dependiendo, proceso. es excelente. Ese crudo, dependiendo si es liviano, mediano o pesado, en laboratorio se hacen las pruebas y te indica el rendimiento que tú puedes obtener de gasolina. Por lo tanto, con relación a la pregunta de cuál fue el tope máximo, eso nos los imponía PDVSA La Campiña, su ministro. Desde Caracas nos decían, Amuay, lo máximo que yo llegué a ver en la refinería Amuay fue 580.000 barriles de crudos nosotros en Amuay y en Cardón 300.000, para un total de 800.000 barriles de crudo. Eso se convierte En el CRP. en el CRP. Esos 600.000 barriles de crudo se convierten en nafta virgen, queroseno, gasoil, fuel oil y residuales. Los rendimientos de los derivados están en función del tipo de crudo que yo procese.
Y se habla, los derivados, ¿cómo se habla en barriles o se habla en litros también? Barriles, Ok. barriles. Toda la producción es en barriles. Ok, bien, profesor, hacemos el corte comercial y ya continuamos esta interesante conversación con Emilio Herrera, el profesor Emilio Herrera, ex gerente del Complejo Refinador Paraguaná. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer, en Puerto Rico y Panamá, en Colombia o en New York, el que no vive no prueba el sabor que da el amor, caminando sin tropezones, caminando y nunca paré, caminando entre risa y dolores, pa'lante y con fe, con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con el profesor Emilio Herrera, ex gerente del Complejo Refinador Paraguaná. Profesor, para entender un poco, ¿no? Porque, y me disculpa la ignorancia, pero destilación es una cosa y refinación es otra cosa. Cuando se habla del Complejo Refinador Paraguaná, cuando se habla de una refinería, ¿qué es lo que hace la refinería? La refinería lo que hace es produce el crudo, lo transforma, ejemplo, en nafta, en gasolina, en lo que usted ha dicho. Eso es lo que hace la refinería. Sí. Ajá, ¿y qué es destilación? La diferencia entre destilación y refinación? ¿La destilación es parte del proceso de refinación? Sí, excelente. Para que la gente entienda. Sí, excelente su pregunta. Una refinería lo que hace es refinar. Y la refinación comprende varias etapas. La refinación en Venezuela comprende la destilación atmosférica, la destilación al vacío, el hidrotratamiento, la transformación molecular de los hidrocarburos, etc. A todo eso se le llama refinar. Ok. Pero hay varias etapas dentro del complejo de Que refinación. refinar es ya entregar el producto elaborado ya. Elaborado con especificaciones y características al cliente. Sí. Profesor, porque antes de la PDVSA roja rojita, antes de la PDVSA chavista, quienes manejaban, entonces estaba Luis Justi, ellos pretendían alcanzar el tope de la producción de 5 millones de barriles de crudo diariamente. Incluso el propio presidente Chávez también se trazó esa meta Sí, después seguro. que se apoderó de PDVSA. Sin embargo, nunca se llegó a ese tope. Absolutamente. El 8 de enero del año 2008, cuando el extinto expresidente Chávez daba la salutación
de nuevo año a la República, estábamos con 3.800.000 barriles. Ese 8 de enero del año 2008, lo recuerdo claramente, el expresidente, el extinto expresidente dijo que la meta era ir de 3.8 a 6 millones de barriles de crudo. Chávez fue más arriba incluso. Sí, a 6 millones de barriles de crudo. Cosa que no pudo lograrse porque, bueno, extraer crudo del subsuelo es una obra de ingeniería que requiere mantenimiento de los pozos, taladrar, explorar, producir, y de alguna manera hubo una desmejora, una desoptimización, una desinversión que fue fatal para el esplendor que llevaba Petróleos de Venezuela. Fue fatal. Hubo un descuido que hoy nos tiene en esta situación de no estar produciendo gasolina. Eso sencillamente es un hito negro en la historia de la industria de la refinación de la República, ya que nosotros en los 80 y en los 90, querido licenciado, producíamos 800.000 barriles de combustibles líquidos, dígase, gasolina de 91, gasolina de 95 y queroseno. Y obviamente el gasoil. El parque automotor de la República. Por eso éramos el comprador refrigerador más grande del mundo, por eso. Correcto, correcto. El parque automotor venezolano durante los 80 y los 90 estaba entre 4,5 y 5 millones de carros que utilizaban gasolina. Y usted recuerda pues que usted llegaba a la hora que deseara a la estación de servicio que de su preferencia y usted surtía combustible con especificaciones características, con las más estrictas garantías en cuanto al contenido de azufre. Ahorita en el intermedio hablábamos que el contenido de azufre en una gasolina es vital para garantizar la vida útil de la máquina de combustión interna. Esto es tan delicado, licenciado, que el contenido de azufre en una gasolina hay que quitarlo, y en eso trabajó bastante el extinto expresidente Chávez, porque es que cuando la gasolina se quema y tiene compuestos de azufre, por el tubo de escape, en lugar de salir únicamente dióxido de carbono y vapor de agua, que son gases invisibles, usted no debería ver nada por el tubo de escape porque esos gases son invisibles. Usted ve que un tubo de escape, cuando un carro arranca, eso es un humo que parece leña verde quemándose. Allí van los compuestos de azufre que se quemaron en el motor, y los compuestos de azufre son dióxido de azufre y trióxido de azufre, pero también hay presencia de agua en el proceso de combustión. La razón por la cual los tubos de escape se deterioran y se rompen y hay que reemplazarlos es que los compuestos de azufre reaccionan con el vapor de agua y forman ácido sulfúrico y ácido sulfuroso. Hoy la nafta esa que se produce tiene mucho azufre, mucho contenido de azufre. Sí, en lugar de tener 70 ppm, la nafta sale hasta con 1000 ppm de azufre. Eso es condenatorio de la vida útil de la bomba que está en el tanque de la gasolina, de los elementos por donde circula la gasolina, y en la máquina donde ocurre la combustión, las paredes internas del motor llevan un daño severo. Ok, o sea que sí ocasiona daños al carro, pero al vehículo como tal, que para eso he hecho eso. Pero hoy en día se ve mucho la gente sacando con una manguerita del tanque por la misma cuestión de la falla, de repente para meterle al otro carrito, si alguien tiene dos carros, qué sé yo, pero sacándole, ¿de qué manera puede afectar eso la salud del ser humano? Las personas que chupan del tanque con una manguerita. Celebro su pregunta. Querido hermano paraguanero que estás escuchando hoy lunes en la noche este programa, no pipetees con manguera gasolina. La gasolina contiene hidrocarburos que son cancerígenos, entre los cuales puede haber presencia de 3 componentes que nosotros los ingenieros llamamos BTX, benceno, tolueno y sileno. Amén de que las gasolinas tienen oxigenados, teramil metiléter o metilterbutiléter. Pipetear con una manguera, gasolina, y hay personas que son tan temerarias, licenciado, que les llega a la boca, ellos devuelven y se hacen así en la camisa. No, hermano mío, secándote o no secándote con la camisa, ya tienes un problema a nivel de encías, tienes un problema con tu lengua, porque los hidrocarburos
que forman parte de una gasolina son de naturaleza cancerígena. No pipetes gasolina directamente con tu boca. No lo hagas, por Caramba, favor. y mucha gente lo hace, profesor. Sí, y yo voy a reconocerle algo aquí al extinto expresidente Chávez. Él tiene el honor de haber sido el único presidente que se envalentonó y suspendió el aditivo de tetraetilo de plomo que le colocábamos a nuestras gasolinas. Y aún durante ese entonces la gente seguía con esa costumbre. El tetraetilo de plomo, por la presencia de plomo, es un enemigo del ser humano, enemigo de la salud. Y la actual Peor que nafta la azufre. Peor que la es azufre. peor, porque el tetraetilo de plomo es plomo y el plomo es un metal pesado Claro. que produce saturnismo, caída del cuero cabelludo, caída, se pierden las piezas dentales, produce algo dramático en la vida de nosotros los hombres, que es impotencia total e irreversible, además de descalcificación y cáncer, potencialmente cáncer. Hoy día no tenemos plomo, pero la gasolina tiene teramilmetiléter, que es un oxigenado muy grave, se absorbe a través de la piel. Hay personas, mecánicos, que se lavan las manos así, los brazos, para retirarse la grasa. Amigo mecánico que estás viendo este programa, no sigas lavándote con gasolina. Busca detergente, que tampoco es aconsejable, pero busca detergente, prepara una solución con detergente y lávate. Vas a tener una dermatitis química, pero no es comparable el daño del detergente con el que te causa la gasolina. No te bañes con gasolina. Sí, ahora, profesor, y para alcanzar esos niveles de 600.000, 800.000 barriles de destilados de crudo, ¿se pudiera llegar de qué manera? O sea, ¿qué habría que hacer en las refinerías para que eso se logre nuevamente? Excelente. Bueno, aquí está Persia, los iraníes. Ajá. Ellos vinieron a intervenir las plantas de destilación. En Amoay hay 5 plantas de destilación atmosférica y 5 plantas de destilación al vacío. Si los iraníes reparan las 5 plantas de destilación atmosférica y las 5 de vacío, Amoay, una vez terminadas esas reparaciones que las tienen vistas para hacerlo en 100 días. Eso es mentira. Eso es un trabajo de alta envergadura. Sí. Que 100 días, estamos hablando de 3 meses. Sí, así dice la nota, 100 sí, días. eso es un poquito más de 100 días. Pero si los persas nos reparan nuestras 5 plantas de destilación atmosférica y las 5 de vacío, bueno, déjeme decirle, mi querido licenciado, Amoay puede procesar ya de una buena vez 600.000 barriles de crudo. Pero hay un inconveniente, y como dice un abogado amigo mío, siempre el pero surge de algo bueno, pero resulta que la producción de crudo, Ajá, ahí el detalle. hay aquí el detalle, la producción de crudo que tiene la República a duras penas llega a 600.000. Luego, si Amoay se va a alimentar con 600.000, queda fuera de servicio el Palito, queda fuera de servicio la refinería de Guaraguao en Puerto La Cruz y queda fuera de servicio el CRP Cardón. Por lo tanto, hay que aumentar la producción de crudo a 3.800.000 barriles, cosa que en este momento con Chevron y ExxonMobil Sí. luce cuesta Sí, arriba. ya vamos a hablar de Chevron, profesor, pero los chinos intentaron, vinieron al CRP. ¿A qué vinieron y por qué no hicieron nada? Y creo que los iraníes también habían hecho lo propio anteriormente, ¿o no? No, los iraníes no habían venido. Vino la gente de Vladimir Putin, vinieron los los rusos. rusos y vinieron los chinos. Pero cuando se enteraron de las características de los catalizadores que se utilizan en Amoay, que saben que depende de Estados Unidos, dijeron, no, o sea, no podemos hacer nada porque esa materia prima Estados Unidos no la va a vender y es imposible arrancar el coker, es imposible arrancar alquilación, es imposible arrancar el delay coker, etcétera. Ay, los iraníes se iban a poder. No, ellos lo que vienen es por la parte metalmecánica. ok. Ellos lo que vienen es a reparar plantas, pero no vienen a adecuarme a alquilación. Alquilación utiliza un catalizador que se llama ácido fluorhídrico. El único país de esta roca llamada planeta Tierra que produce el ácido fluorhídrico es la Universal Oil Products, una empresa que tiene su asiento en el estado de Illinois, en la capital llamada Chicago. De manera que si Chicago no nos vende eso, aquí no habrá alquilación. Caramba. Bien, hacemos el corte comercial. Al regreso venimos ya con nuestro último segmento conversando con el profesor Emilio Herrera, ex gerente del Complejo Refinador Paraguaná. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con el profesor Emilio Herrera, ingeniero químico, exgerente del complejo refinador Paraguaná, haciendo un análisis de la situación con la industria petrolera de Venezuela. Ahora, profesor, ya la gente de Chevron está en el país. Hace unas semanas salió una información de que habían incrementado, creo que 50.000 barriles más, ¿no? Sí. De crudo diario. A estas alturas, ¿cómo está esa situación con Chevron? Mire, querido licenciado Molina, la irresponsabilidad en estas nuevas negociaciones con Chevron rayan en lo inaceptable. ¿Por qué, profesor? Porque Petróleos de Venezuela, ya Chevron sacó el primer cargamento de 500.000 barriles de crudo pesado Para Estados Unidos. para Estados Unidos. Ujú. Y salió el segundo cargamento por igual cantidad de volumen. No obstante, es Vox Populi que Petróleos de Venezuela, PDVSA, no está percibiendo un centavo que vaya a las arcas de la industria y no ha habido información. Por ende, no quiero emitir juicio alguno sobre esta situación porque el crudo del complejo criogénico José Antonio Anzoátegui está saliendo, pero PDVSA, declaraciones de Estados Unidos, PDVSA no está percibiendo un centavo por esto. Entonces, ¿qué tipo de negociación es esta? ¿Es que estamos pagando alguna deuda que yo ignoro? ¿Por qué Chevron está sacando crudo si no estamos obteniendo, como por ejemplo Irán? Irán también está sacando cargamento. Pero Venezuela sí tiene deuda con Chevron, ¿no? Tiene deudas, pero es que eso debe aclararse. Eso no es una negociación individual, es el país llamado Claro, Venezuela, claro. en donde todos los venezolanos tenemos participación y necesitamos tener claridad del tipo de negocios que se está haciendo. Irán, le estoy diciendo, Irán también se lleva crudo. Pero aquí han llegado tanqueros y descargan destilados, descargan querosén, nos entregan. En todo caso, un intercambio. Hay un intercambio, pero Chevron ya ha sacado 2 cargamentos, 1 millón de barriles de crudo, y PDVSA, leído en los portales de Estados Unidos, no participa en un centavo de esta negociación. No quiero emitir opinión porque sé que allí hay algo turbio que todavía no se ha dicho y que es necesario que se aclare. Caramba, eso sí es delicado, Eso profesor. es muy delicado. Porque el país, así Venezuela llegara a tener deudas con Chevron, tenga la deuda con Chevron, es menester que, y más tomando en cuenta las condiciones en las que estamos en Venezuela, Donde estamos necesitando. un porcentaje le debe quedar a Pero, Venezuela. obviamente, pero peor aún, licenciado, peor aún. El bochinche que se armó aquí aquel 23 de enero, cuando hubo duplicidad de funciones. Yo recuerdo que decían que Ortega Díaz era la fiscal en el exilio, que Tarek era el fiscal no válido, que había una asamblea nacional válida, habían 2 presidentes, uno inválido y el otro válido. Fuimos el hazmerreír, pero en ese bochinche, yo esta mañana lo comentaba en mi programa, Citgo, si grave es que Chevron ya se ha llevado 1 millón de barriles y PDVSA no ha recibido un centavo, Citgo, una empresa 100% suya y mía, está en manos de un tribunal federal de Estados Unidos en donde Venezuela no tiene participación alguna. Yo decía esta mañana, ahorita un jovencito en la estación de Gato Negro, Pero eso por irresponsabilidad del gobierno de Venezuela también. pero obviamente, ¿dónde estaba la gobernanza aquí? ¿Dónde estaba la gobernanza? Ajá, pero eso fue consecuencia del gobierno no haber cumplido con otras empresas que han sido las que han denunciado esa situación. Por eso Citgo no estaría en manos propias de
del Estado venezolano. Está bien, pero voy a lo específico. El Procurador General de la República es el abogado de Venezuela. Así es. Porque el Procurador General de la República, en el momento en que se armó este bochinche y Citgo dejó de ser venezolana y pasó a un tribunal federal de los Estados Unidos, ha debido inmediatamente de hacerse las negociaciones. No este bochinche que conversando en México, dialogando en Aruba, dialogando en San José de Cocodite. ¿De qué vale dialogar si ya yo perdí Citgo? Las 80 toneladas de oro que tiene ahorita el rey Carlos III. Que el oro y que no es venezolano. ¿Dónde está el Procurador General de la República? ¿María Citgo la perdimos? Citgo no es venezolana, Citgo pertenece a ese Tribunal Federal de Estados Unidos y así comenzó. Bueno, pero pudiera inclinarse y decidir por Venezuela, ¿no? En un momento determinado. Bueno, mi licenciado, yo aplico una proporcionalidad. Asimismo comenzamos con el Esequibo. Asimismo comenzamos con el Esequibo. Y el Esequibo hoy, tan desagradable es ver esa zona con rayas negras, una zona en reclamación. Además, pero ya ni siquiera se dice zona en reclamación, ya ni siquiera se dice. Ya ni siquiera se dice. Yo pongo siempre el ejemplo. Eso es como que el gobernador del Estado Bolívar trate de decir que Tacuato pertenece al Estado Bolívar. Dos estados que están separados 1.650 kilómetros. Entonces, ¿cómo va a ser que Inglaterra, que está a 13.800 kilómetros de distancia, diga que esa parte oriental de Venezuela les pertenece? Así comenzamos con el Esequibo, entonces así comenzamos con Citgo. Ya hoy nadie aquí habla de Citgo. No, que están los abogados hablando, pero ¿qué vamos a hablar si esa empresa es nuestra? Ya Estados Unidos le quitó el apoyo al bochinchero de Juan Guaidó, porque todo comenzó por ese bochinche y al gobierno que no supo tener gobernanza. Porque eso sucede. Mire, allá se levanta en Estados Unidos. Bueno, su colega Julian Assange, sacó a la luz pública cómo Estados Unidos espiaba a Brasil, espiaba a Reino Unido y, bueno, Julian Assange ahorita es un cadáver ambulante y ya lo tienen condenado que le van a hacer inyección letal cuando lo repatrien a Estados Unidos. Por eso es que él no lo repatrian. Bueno, que muera de ancianito por allí porque ya anda incluso con problemas neuronales. Por haber dicho que Estados Unidos espiaba a Brasil, a Colombia y al Reino Unido, a Julian Assange, como decía mamá, le hicieron la cruz. Aquí nosotros perdemos Citgo y resulta que Juan Guaidó ahora es precandidato presidencial. ¡Qué bochinche es ese, mi licenciado! Son cosas que ponen a uno sentimental. Este bochinche, que ven a la República como un hato abandonado donde quedó un becerro y un cerdo y entonces los vecinos tratan de adueñarse del hato. Aquí tenemos que ser serios. Sí, pero el gobierno también tiene que enseriarse. El gobierno tiene que enseriarse, claro. Es el primer bochinchero. Así es. Así es, bien, profesor, estamos llegando al final del programa de hoy. ¿Con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Yo sabía que esa era la pregunta. ¿Con qué quiero cerrar, mi querido licenciado, el programa de esta noche? Bueno, querida Paraguaná, vamos nosotros a poner orden en el desorden. El año 2024 es un año decisivo para la República. Aquí no queremos a Cantinflas. Cantinflas fue un genio que creó Mario Moreno, pero detrás de cada cantinflada había una enseñanza. Pero ahora aquí tenemos el anticantinflas. Tenemos que ser serios. No puede ser que tanto bochinche nos lleve a claudicar. Que Dios les bendiga. Bien, gracias al profesor Emilio Herrera, ex gerente del Complejo Refinador Paraguaná. Ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.